Recuerden que es allí donde estamos exponiendo la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer el versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo número 27. Es Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 18, en el versículo del 12 al 27. Bien, leemos la palabra del Señor y después oramos. ¿Están ahí? Bien. Dice así la palabra del Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Padre mío, te doy gracias que hoy nos concedes reunirnos y hacerlo para lo mejor. Presentando a ti nuestra adoración, no solamente por medio de lo que cantamos, sino también de la reverencia y la atención que mostramos a tu palabra. Hoy te ruego que concedas, mi Señor, que mi vida pueda ser en tus manos ese instrumento que haga oír tu voz, y que también, mi Dios, concedas que cada mente y cada uno de mis hermanos sea nutrido y edificado con tu palabra. Te agradezco que hoy nos has dado este tiempo, que ya hemos cantado, hemos orado, hemos leído, y ahora, por favor, bendice tú la predicación de tu palabra. Te lo ruego, que sea, como leíamos en la semana al profeta Oseas, trompeta en tu boca, mi Señor. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Una vez más, bienvenidos todos. Una alegría poder verles. Para esta ocasión, evidentemente, estamos avanzando en el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo número 18. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos cómo Jesús es arrestado y él, contrario a lo que normalmente cualquier persona haría, en lugar de esconderse, él sale al frente y él confronta a esas personas y les dice a quién buscan. Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dice: yo soy. Ellos en ese momento caen de espaldas. Y Jesús les vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Y ellos responden otra vez: a Jesús Nazareno. Y el Señor dice: ya les he dicho que yo soy. Y allí el Señor nos mostró cómo Él sale al frente. Él no se queda esperando. Más bien Él mostró cómo Él tenía control de todo lo que estaba pasando. Porque sabemos
Y en ese pasaje, y ahora en lo que vamos a seguir viendo, vamos a ver ya en la práctica lo que Él ha venido anunciando, que Él sería entregado, que Él sería golpeado y que sería muerto en manos, evidentemente, de gentiles, que las autoridades, que los gobernantes iban a llevarle a la muerte. Y aquí el título que yo he elegido para esta mañana es Dos confesiones, porque toda la sección que acabamos de leer es como escenas intercaladas. No sé si alguna vez ustedes han visto ese tipo de películas. Una de las más famosas fue Babel, que salió hace ya varios años, donde aparecían historias como intercaladas. Veíamos una historia, por ejemplo, en Japón, y veíamos otra historia, me parece que en México, y eran como 4 historias intercaladas. Parecido a eso es lo que ocurre aquí. Primeramente aparece Jesús con los soldados, luego Pedro siguiendo a Jesús, entrando al patio. Después otra vez aparece la escena de Jesús hablando con el sumo sacerdote. Y luego por último, otra vez una última escena con Pedro y viendo lo que hemos leído, negando al Señor por tercera ocasión, algo que el Señor ya había anticipado. Entre las muchas cosas que los cristianos muchas veces somos llamados a hacer, y no de ahorita, por siglos, inclusive desde este momento, y anticipadamente el Señor lo había dicho, va a haber momentos en los cuales los perseguidores van a buscar que nosotros neguemos al Señor, van a buscar que neguemos que somos cristianos, que creemos en el Señor, y eso ocurrió mucho en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, donde el Imperio Romano, cuando empezó a notar que había un cierto movimiento que se hacía llamar cristianos, recuerden que eso ocurre por primera vez en Antioquía, que a los cristianos les llaman cristianos, y algo que Roma hacía era ser tolerante con otras religiones. No le preocupaba que cada región o cada nación dominada pues tuviera su propia divinidad. Lo que sí Roma demandaba es que se le ofreciera reverencia y honra al César. Normalmente se le pedía a las personas que no cambiaran sus convicciones, simplemente que presentaran incienso y que lo quemaran y que dieran reverencia diciendo César es el Señor. Curiosamente los cristianos se negaron a eso y eso fue lo que provocó la persecución. No se pedía, repito una vez más, que se cambiaran sus convicciones, sino que lo hicieran de forma superficial. Pero aún los cristianos dijeron no lo vamos a hacer. Y eso fue otra vez, repito, lo que provocó la gran persecución, que no siempre fue de continuo, sino que fue intermitente en los primeros siglos del cristianismo. Y entre esos mártires que murieron a manos de los romanos, fue uno de ellos Policarpo de Esmirna. Él fue, se entiende o se cree, discípulo directo del apóstol Juan. Y el que estaba ahí para ejecutarlo le dijo, si maldices a Cristo, salvas tu vida. Y Policarpo contestó algo más o menos así, tantos años he servido a mi Señor, 86 años he servido a mi Señor y lo habré de negar ahora al que es mi rey. Él prefirió morir. Pero también es cierto, mis hermanos, que muchos sí lo negaron, sí negaron al Señor. A esas personas entraba ese conflicto, ¿qué hacemos con ellos? Me refiero a la iglesia de los primeros siglos. Han negado al Señor, han salvado el pellejo en ese momento. A esos grupos de personas se les llamaban nazis. Y esas personas, ¿qué hacía la iglesia? Normalmente lo primero sería rechazarlos. Eres un traidor, negaste a Cristo, no moriste por el Señor. Pero lo cierto es que en la Biblia hay un ejemplo de ello, y es Pedro. Pedro negó al Señor. Pedro se entró en una circunstancia donde el ambiente lo presionó tanto que negó al Señor. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, porque este interrogatorio, pues, se dan cuenta, es un interrogatorio primeramente en la escena que están interrogando a Jesús, pero también es un interrogatorio no formal que se está haciendo a Pedro. ¿Eres tú de sus discípulos? ¿Eres tú uno de ellos? Y él responde en 3 ocasiones, no lo soy. Los otros evangelios son muy enfáticos en darnos muchos detalles respecto a lo que pasa allí. Sin embargo, seamos fieles a Juan y veamos lo que Juan tiene que enseñarnos, porque recuerden que cada escritor de la Biblia escribe su libro y lo hace con una intención, con un diseño de por medio, y lo que quiere mostrarnos Juan es algo muy peculiar. Así que vamos a la primera sección, a la primera escena, que es de los versículos 12 al 14. Y allí
vamos a ver que se cumple visiblemente lo que Jesús ha dicho. Él vino a morir por los suyos. Él vino a entregar su vida por los suyos. Vean lo que dice. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esa es la continuación de la escena que vimos la semana pasada, donde Jesús les dice, mira, déjalos ser a ellos, es a mí al que quieren. ¿Se acuerdan que Pedro saca la espada y hiere a Malco? La Biblia no muy bien dice, o no entendemos si le cortó la oreja. Sabemos que sí lo hirió, que la intención era atacar a la cabeza. Malco, en este caso, que es como se llama el siervo del sumo sacerdote, pues Jesús lo sana. Y luego sigue este versículo. Entonces la compañía de soldados, y mi curiosidad era, ¿cuántos soldados fueron los que fueron por Jesús? Y se darán cuenta de algo, iban soldados romanos. ¿Por qué? Porque menciona a un tribuno. Y el tribuno era un oficial del ejército romano. Un tribuno, por lo regular, estaba a cargo en promedio de 800 a 1000 soldados. Es evidente que aquí no siempre todos los soldados al cargo del tribuno estaban en funciones. Es decir, no iba con todos esos 1000 a todas partes. Pero sí es cierto es que había soldados, había una compañía. La palabra compañía en griego deja ver que era más o menos 300, 400 personas, más los soldados, más el tribuno, más los alguaciles del sumo sacerdote. Se darán cuenta que prácticamente fue una fuerza desproporcionada a arrestar a un solo hombre. A un solo hombre fueron a arrestar y llevaron una gran cantidad de soldados. Quizá puede ser, recuerdan lo que había pasado el domingo anterior. El domingo anterior la gente cantaba y decía, Hosana al Rey que viene. Recuerden que aunque hemos visto mucho contenido de la Biblia, en tiempo lo que ha ocurrido apenas el domingo pasado es la entrada triunfal de Jesús, cuando cantaban Hosana al Rey que viene. Y supusieron que a lo mejor Jesús iba a tener muchos seguidores. Pero Jesús evidentemente solamente estaba ¿con quién, mis hermanos? Estaba con los suyos, con los que le dio el Padre. Entonces, vamos a ver que Jesús es arrestado otra vez por una fuerza desproporcional, pero piensen en esto, todas esas multitudes de soldados, cuando Jesús les dice, regresando un poco a lo anterior, ¿a quién buscan? Ellos dicen a Jesús Nazareno, y él les responde, yo soy. Toda esa gente se fue para atrás, cayó para atrás ante la autoridad, ante el dominio de aquel que es nuestro Señor, y el que otra vez, Él se entrega, Él tiene control de todo. De tal manera que recordemos esto que Él dijo, nadie me quita la vida, sino que Él la entrega voluntariamente. Él tiene poder para darla, Él tiene poder para volverla a tomar. De tal manera que lo ataron, y entonces lo que dice la Biblia es que lo llevaron a Anás. Pero vean lo que dice el texto, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y aquí entra algo que tenemos que aclarar o mencionar porque es bien importante. Normalmente la Biblia en la época de Jesús menciona a Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios determinó la forma en la cual Israel había de adorarle. Y una de las posiciones importantes era el sumo sacerdote. Era aquel mediador entre Dios y el pueblo. Y el primer sumo sacerdote, ¿quién fue? El primer sumo sacerdote, según el sacerdocio de ¿quién? De Aarón. Fue Aarón. Y lo que Dios había establecido era que los descendientes de Aarón iban a ser quienes iban a perpetuar ese oficio. Su hijo, su nieto, y por consecuencia iban a estar de esa forma el sacerdocio de Aarón. Para la época de Jesús han pasado tantas cosas, han pasado tantas circunstancias, que evidentemente en el momento en el cual se encuentran es Roma, como nación, como gobierno, quien impone al sumo sacerdote. No es que siga la línea de Aarón, sino que ahora el sumo sacerdocio, más que ser un líder mediador del pueblo y Dios, ahora es un puesto político. Es un puesto político que del año 6 al año 15, 16 más o menos, de la era cristiana, en este caso Anás era el sumo sacerdote. Los romanos lo quitaron y pusieron a otros. Y no salió de entre familia, sino que 5 de sus hijos y en ese momento su yerno eran quienes ejercían el sumo sacerdocio, pero en la práctica era Anás. Es decir,
El título lo tenía Caifás, pero el que mandaba era Anás. ¿Sí me entienden? Es como en nuestra época de nuestro país, México, hubo una época que se llamó el Maximato. No sé si lo escucharon. En el Maximato, Plutarco Elías Calles hoy fue presidente, y él imponía a los presidentes. Él les daba el famoso dedazo y decía, este es el que sigue, este es el que sigue. Ese periodo se llamó el Maximato. Y había un viejo dicho. En ese entonces los presidentes vivían en el castillo de Chapultepec. Y se decía, el presidente vive allí, pero el que manda vive enfrente. Es decir, el que mandaba era Plutarco Elías Calles. Lo que pasa aquí es igual. El que manda es Anás, porque es el suegro, y Caifás solamente lleva el título. ¿Me han entendido esa parte? Así es. Entonces, eso es importante porque los evangelistas, tanto Juan, pero también los anteriores, los sinópticos, a veces mencionan a Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Y nuestra idea viene, bueno, entonces son dos. Bueno, ahora ya entienden por qué. Uno es el que llevaba el título, otro es el que mandaba. Entonces, por esa razón, se darán cuenta, mis hermanos, que todos los juicios que le van a hacer a Jesús son fraudulentos. Son fraudulentos porque si la autoridad es el que va a juzgar a un acusado, en este caso Jesús, pues lo llevamos a la autoridad. Pero lo que hicieron fue no llevarlo primero con Anás, quien ejercía así la autoridad en la práctica, pero oficialmente no era la autoridad. Y todos los juicios van a ver que son fraudulentos. Quizá eso lo analicemos el próximo domingo cuando veamos a Jesús frente a Pilato. Pero mientras tanto, lo que estamos considerando aquí es que, otra vez recordemos, que esa función del sumo sacerdote se había devaluado tanto, ya no era por el linaje de Aarón, ya no era algo que era conforme al cumplimiento de la ley, sino que ahora Roma nombraba y destituía a los sumos sacerdotes. Era algo que es un sistema que había decaído, que se había corrompido, que era algo terrible. Así que, curiosamente, veamos lo que dice más adelante. En versículo número 13, y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ahora vean esto. ¿Quién era el que tenía oficialmente el cargo? Era Caifás. Anás era solamente el que ostentaba el poder. Caifás tenía el título. Vean lo que dice Juan, versículo número 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso es importante y Juan nos los está citando de su mismo evangelio porque vean, si quieren ir a Juan 11:49, que es la cita que está refiriendo Juan en este capítulo, él está refiriendo a Juan 11:49 al 50. Inclusive yo lo voy a leer desde el 47. Vean lo que dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, se refiere a Jesús evidentemente, hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La preocupación que ellos tenían era política, no les interesaba a la gente, era política. Y aquí viene la clave. Entonces Caifás, recuerden, él ostenta el cargo legalmente. Uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, y eso deja ver que el sumo sacerdocio se iba cambiando porque ese año le tocó a él, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso fue lo que dijo Caifás. Y vean lo que dice Juan. Esto no lo dijo por sí mismo, o sea, no lo dijo de sí, sino que como era el sumo sacerdote, era aquel que representaba el cargo de sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, y oigan esto, sino, y esto ya lo pone Juan, entendiendo el papel de Jesús, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, para traer hacia sí. Es decir, Caifás, en su desconocimiento y en su perversión y corrupción, Dios lo usa para poder proferir una palabra profética, proferir acerca de Jesús, acerca de la muerte de Jesús, sin que él lo entendiera y lo supiera. Juan lo observa y lo recalca en su evangelio para que nosotros podamos ver que aunque Caifás era un hombre perverso y corrupto, aún Dios, aún hoy día, utiliza a veces ese tipo de personajes para poder cumplir y decretar a veces lo que el Señor ha determinado que ocurra. Eso es el decreto divino. Así que Jesús, el Señor,
va marchando visiblemente, evidentemente, a su destino, a lo que él ha determinado desde la eternidad. Aunque Caifás pronuncia eso, es algo que el Padre ha decretado. Así que esta primera escena termina así. A Jesús siendo arrestado por una multitud de soldados, llevado a un falso sumo sacerdote, quien no ostentaba, pero Juan recordándonos que esto había sido algo que había sido decretado por el Señor. Vamos a nuestra segunda escena. En la segunda escena va a aparecer Pedro. Y vean lo que dice aquí. Y seguían a Jesús, versículo número 15. Regresamos a Juan 18 y vamos al versículo número 15. Porque en nuestra segunda escena vamos a ver a Pedro que está siguiendo a Jesús. Y vean lo que dice. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora, ¿se acuerdan que Pedro prometió jamás dejar al Señor, inclusive dar su vida por Cristo? En cierta manera, Pedro en este momento está siendo congruente con lo que él ha dicho. Jesús está siguiendo a Jesús. Aunque de lejos, eso no los dice los otros evangelios, pero está siguiendo a Jesús. Vemos que a lo mejor impulsivamente él quiso atacar al Señor, quiso atacar a Malco. El Señor lo detiene, pero ahora Jesús, que ya ha entrado a la casa de Anás, Pedro va ahí, va siguiendo de lejos. Pero vean lo que dice el versículo. Y seguía Jesús a y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Algo curioso es que cuando la Biblia o Jesús está tratando algún aspecto de la personalidad de Pedro, normalmente lo menciona como Simón Pedro. ¿Se acuerdan que Simón es su verdadero nombre? Y Pedro es el sobrenombre que Jesús le dijo. Inclusive en Juan le dijo, Simón, hijo de Jonás, ahora serás llamado Cefas, que es Pedro. Y normalmente cuando la Biblia le menciona a Simón Pedro, va a evocar algo de Pedro. Pero dense cuenta que no solamente Pedro iba ahí. ¿Quién iba más? Bueno, ustedes dicen Juan, porque entienden y han escuchado que cuando en el Evangelio de Juan aparece el otro discípulo, Juan se refiere a sí mismo, aunque él nos pone su nombre, y yo Juan. Por eso es que deducimos que Juan es el discípulo que se presenta como el otro discípulo. Entonces ven que hay dos discípulos que no han huido y que por lo menos van siguiendo al Señor. Y vean lo que dice la segunda sección del versículo. Dice, y este discípulo, ¿quién? Sabemos que Juan era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Esto es bien importante porque vemos que Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, que tenía como oficio pescador, tenía algunos contactos. No sabemos qué tipo de relación tenía, si era familiar, si era solamente de amistad o posible comercial. Recuerden que Juan, a veces lo vemos como pescadores, como que eran muy... Y sí, Hechos nos hace referencia a que Juan y Pedro eran personas que eran conocidas como del vulgo. Pero entendamos que los fariseos veían a del vulgo a personas que no es que fueran iletradas, sino que no tenían toda la preparación que ellos tenían. Evidentemente, en cuanto al conocimiento escritural, que ellos sí tenían. Pero, entonces, Juan, el apóstol, siendo un empresario, ¿recuerdan que tenía jornaleros? ¿Recuerdan que cuando él dejó la barca, juntamente con Zebedeo su padre, Jacobo se fueron, los dos hermanos, pero dejaron a su papá con las barcas llenas y con jornaleros? Solamente es parte de lo que podemos, o el texto nos deja ver. Repito, no sabemos qué relación tenía, pero lo que sí nos afirma es que había una relación, lo de tal manera que este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es decir, les dieron acceso a Juan. De tal manera que él, cuando ve que Pedro se queda atrás, vean lo que es el siguiente versículo, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, le dijo, oye, déjalo pasar, viene conmigo. Y eso nos deja ver que Juan ya era alguien conocido, que posiblemente había entrado antes y que era reconocible para la portera. Pedro no. Por eso es que Juan dice, déjalo pasar.
era conocido del sumo sacerdote, versículo todavía el 16, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y noten algo bien importante. Pedro va a decir, no lo soy. Pero noten la pregunta, ¿no eres tú también? Se puede deducir que Juan era conocido ya como discípulo de Jesús. Pero preguntan, ¿tú también eres discípulo de Jesús? Pedro dice, no, no lo soy. Entonces esto es bien importante, porque hay dos discípulos, uno que entendemos que sí es reconocido como discípulo de Jesús, que inclusive tiene esos contactos, y la portera lo cuestiona. Inclusive entendemos que no lo cuestiona probablemente de forma hostil. Le pregunta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaba también con ellos. Y con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pensemos en Pedro. Pedro había prometido que él jamás iba a dejar al Señor. Pero vean cómo en ese primer momento lo que él reacciona es no lo soy. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, no precisamente lo de Pedro, pero ¿no les ha pasado que ustedes van con alguna situación y de repente les hacen una pregunta y ustedes reaccionan rápido y dicen esto y esto? Cuando yo era niño, y solamente un ejemplo, para que entiendan esa parte. Yo sé que la han entendido, pero para ilustrarla. Yo era niño y un día, no me acuerdo si de Reyes, me daban Reyes antes, me dieron un muñeco, que era muy bonito. Pero yo empecé a ver que los vecinitos les daban un montón de juguetes, pelotas y carros y patines del diablo y quién sabe cuánta cosa más. Y yo sentí cierta presión porque dije, mira, a mí no me dieron esto. Y me preguntaron, ¿a ti qué te dieron? Y yo dije, una miseria. Yo estaba mal, ¿no? Pero fue la reacción así como que de rápido. Fue lo que dije. A veces así pasa, ¿no? Pero también evidentemente no es correcto, no fue correcto lo que hizo Pedro. De ninguna manera. Pero es para que ustedes comprendan quizá la presión que estaba sintiendo Pedro en ese momento y que de repente a lo mejor reaccionó. Pero dense cuenta de algo, cuando pecamos en algo tan sencillo, seguimos cayendo más y más y más, como Pedro lo va a hacer también. Si de repente la reacción es así de rápida y no corregimos o reaccionamos mal, la situación es caer más y más abajo. La conclusión de mi historia es que me quedé con mi muñeco. Yo no sabía que en la tarde me iban a comprar un Nintendo y para acabarla pronto nunca tuve un Nintendo cuando fui niño. Porque le fueron a decir a mi mamá y entonces no tuve nada. Pero bueno, la cuestión acá que estamos viendo es, si ustedes van a Juan 13:37, en Juan 13:37, Jesús había dicho que Él se iba a ir y que Él iba a irse, que donde sus discípulos en ese momento no le podían seguir. Y Juan 13:37 dice así, leo desde el 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Evidentemente, repito, Pedro quería ser congruente con lo que él estaba o había dicho, jamás te dejaré, te seguiré hasta la muerte. En cierta manera lo mostró al ser impulsivo y atacar al hombre y herirlo, al seguirle, pero cuando se vio inmerso en un entorno que le ejercía presión, su reacción fue, no conozco, no lo soy, no soy discípulo de Jesús. Ahora, mis hermanos, volvamos a la tercera escena. Ya es la tercera escena. Ya hemos visto 2 del Señor Jesucristo, ahora vamos por una tercera. ¿Están allí? Ahora vamos al versículo número
19. Juan 18, 19. La tercera escena es el interrogatorio de Anás al Señor Jesucristo. Y vean lo que dice. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, de donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás le envió a casa de Caifás, el sumo sacerdote. Miren, si ustedes leen los otros evangelios, es lo que mencionaba hace rato. Lo que los otros evangelios mencionan es que la cuestión o el interrogatorio del sumo sacerdote hacia Jesús, es decir, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Pero se dan cuenta cómo aquí es diferente, y no es que se haya equivocado Juan o que lo esté inventando. Recuerden que el énfasis y el propósito de Juan es poder mostrar algo en específico. Y vean lo que está diciendo el sumo sacerdote, que en este caso es Anás. Recuerden, no el que es oficialmente, sino el que tiene el poder. Le preguntó a Jesús acerca de dos cosas. La primera, sus discípulos. La otra, su doctrina. ¿Se acuerdan que en Juan la razón por la que ellos querían o planearon matar a Jesús es porque decían que ese hombre iba a armar una rebelión, iba a armar una sedición, y que entonces era peligroso, y que por eso querían arrestarlo y llevarlo a la muerte? Lo primero que le preguntan es: ¿y tus discípulos? ¿Tus seguidores? ¿Los que están contigo? Y también le preguntan por su enseñanza. Y lo que Jesús dice en el versículo número 20 es: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Es decir, las enseñanzas de Jesús no fueron en secreto. Jesús no se ocultó. Todo lo que él enseñó, lo enseñó públicamente, en los lugares más visibles que podía haber, en el templo judío y en las sinagogas de los judíos. Él no ocultó nada. Es cierto, muchas de las enseñanzas Jesús las tuvo en forma personal a sus apóstoles, a sus discípulos, pero veamos también que en general sus enseñanzas las tuvo públicamente. Él no ocultó nada. Él les dice así: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Intentaban sacar de Jesús que era algo que planificaba una revuelta, que planificaba una rebelión, pero eso no fue así. Pero el alguacil se enoja y lo que hace es golpear al Señor. Le golpeó. Y vean eso, cómo era tan terrible, que la autoridad, que se supondría que era la autoridad, estaba ahí presente y no hace nada. Es como si vas a un juez y el que está acusándote pues, está golpeando, y el juez no dice nada, o la autoridad. Eso fue lo que está ocurriendo aquí. Cuando hubo Jesús dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El Señor apela a la justicia, apela a la verdad, apela a lo correcto. Sin embargo, repito, estos juicios son fraudulentos, son falsos. No están intentando buscar la verdad ni evidenciar si realmente Jesús es culpable, sino más bien están tratando de justificar el hecho de que quieren matarlo. De tal manera que podemos analizar esto de esta manera. Yo quiero que ahora entonces vayamos a la última escena, que está en el versículo 25 al 27. ¿Están allí? Versículos 25 al 27, que es la escena cuarta de las tres que ya hemos visto. Esta es la cuarta. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Se acuerdan que la escena segunda, Pedro termina colocándose
donde estaba el fuego, donde estaban todos los alguaciles, donde se estaban calentando. Y noten esto, Pedro, lejos de primeramente ver que se le había confrontado una vez y reaccionó quizá no correctamente, no se aparta de ese lugar, más bien se infiltra mucho más o pues trata de pasar desapercibido. De tal manera que nuevamente vienen más personas, claro, aquí ya no es la joven criada, se entiende que es joven por la palabra griega que se utiliza para mencionar a la joven. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Es la segunda vez que niega a el Señor. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Y aquí se pone más grave, porque ya no se trata solamente de preguntas esporádicas, ya son una pregunta más precisa. Oye, yo te vi. ¿No les ha pasado así? Oye, ¿no te conozco de algún lado? ¿No te he visto antes? Y a veces cuando sabemos que hemos hecho mal, pues no, yo no soy. Pero en el caso de Pedro inclusive había atacado a su pariente, le había lastimado y le dijo, este hombre, no te vi yo en el huerto con él. Y lo que termina diciendo es, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y otra vez volviendo quizá a la introducción, ¿qué hacemos con las personas que a veces niegan al Señor? ¿Qué hacemos con las personas que de repente quizá un tiempo vienen a la iglesia, pasa el tiempo y después se van, pero quizá después vuelven? ¿No ha pasado así? Quizá inclusive fue nuestro caso. Yo cuando conocí del Señor fue a los 17 años, pero cuando yo tenía como 10 me llevaban a la iglesia. Así que todavía 7 años estuve alejado del entorno eclesiástico de la iglesia y quizá por un tiempo di para atrás. Pero el caso aquí es un poco más grave, porque estamos hablando de Pedro que era el apóstol, el que ejercía cierto liderazgo. De los 12 apóstoles, entendemos que Pedro era el que ejercía cierto liderazgo, era el que iba por delante, aunque con sus ímpetus, con todo eso, pero era alguien que ejercía liderazgo, era alguien que iba por delante. Y aunque lo cuestionan, no eres tú el discípulo de Jesús, no eres tú discípulo de Él, yo te vi, Él en 3 ocasiones responde, no lo soy. Y al final esto sirve para ver que Jesús tenía razón y que Jesús es Dios, que Jesús anticipadamente les dice, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Otros evangelios, como el de Lucas, hace referencia que cuando el gallo cantó, Pedro intercambió una mirada con el Señor. Eso lo dicen los otros evangelios. Otros evangelios hacen referencia a que él lloró amargamente. Piensen en lo que yo les conté la historia. Evidentemente, cuando yo reaccioné y dije, no, me dio una miseria, pues uno se siente mal, ¿no? Aunque sabe que ha hecho mal. Y no tanto porque no me dieron lo que yo quería, sino porque yo sé que he ofendido a mi mamá. O he ofendido o lastimado a alguien, ¿no? Se entiende eso, ¿no? Porque pues, te dan lo que pueden, ¿no? O lo que Dios les ha dado posibilidad. Pero en el caso de Pedro también está en esa situación donde siendo un verdadero creyente, siendo un creyente genuino, ha negado al Señor, ha negado a el Salvador, aquel que él entendía que es el Mesías. Y evidentemente viene un quiebre en Pedro, viene un dolor que no lo describe aquí, pero sí nos los deja ver, porque más adelante en Juan capítulo número 21 vamos a ver otra vez a Pedro y a Jesús, pero ahora el Señor va a restaurar a Pedro, que es realmente lo que haríamos o debemos hacer como cristianos. Sin embargo, ya en este momento quiero ir un poco más a las aplicaciones que podemos obtener de esto, porque así como yo, siendo niño, ofendí a mi mamá, también nosotros nos sometemos a veces a situaciones donde quizás somos presionados a negar al Señor. Los niños que están aquí, yo no sé, pero a veces platico con los niños y a veces a algunos niños yo le pregunto, oye, ¿y en tu salón van niños cristianos? Y dicen, no, todos son del mundo. O sí, hay uno que mi amiguito tal es creyente. Y yo le pregunto, oye, pero cuando vas a la escuela, ¿das gracias por tus alimentos?
y dicen, no, no, no. Y le pregunto, ¿y por qué no? Es que me da pena. ¿No les pasa a ustedes, niños, eso? ¿Sí o no? ¿Alguna ocasión los pequeñitos han negado al Señor, han dicho, no, no? O quizá en alguna actividad de la escuela que van a hacer algún evento o alguna actividad y por pena no lo dicen. Bueno, quizá no los niños, quizá los más grandes. Eso es lo que voy. Son cosas prácticas. A veces podemos envolvernos en una presión donde reaccionamos rápidamente y donde podemos llegar a negar al Señor. Donde podemos decir, no, yo no soy cristiano, yo no soy creyente, o yo no sé de esos, o están locos, o cosas así. Como cristianos, ya sea jóvenes, somos muy susceptibles a caer en esas situaciones donde podemos negar al Señor. Lo que estamos viendo aquí es que Pedro no cayó repentinamente. Fue un proceso donde él fue poco a poco, se expuso a una situación donde primeramente sí le dan entrada, se viene la primera negación, pero él no se aparta, sino que continúa allí. Mis hermanos, hay algo que se llama, y que como cristianos nosotros tenemos que practicar, que se llama integridad. Y que la iglesia o los cristianos tenemos que instruir, o tenemos que aprender y tenemos que practicar. Hay dos conceptos, uno es culpa y otro es vergüenza. ¿Sí los conocen? Cuando nosotros somos avergonzados porque cometimos algo mal, yo me encuentro avergonzado, pero estoy avergonzado porque fui descubierto. Lo diferente es la culpa. Cuando yo he ofendido a Dios y me siento culpable. ¿Sí entienden esas dos cosas? Puedo ser avergonzado, pero no siento culpa. Me avergüenzo porque voy a ser descubierto o porque fui descubierto. Por ejemplo, algo común. Si yo estoy viendo ciertas películas o ciertos contenidos en internet que no son muy adecuados y me veo descubierto por alguien, eso es una vergüenza, ¿no? Pero a lo mejor no soy culpable porque a lo mejor lo sigo haciendo cuando no me vuelven a ver. Me refiero a que no me siento culpa. Pero la culpa, esos son algunos mecanismos que permiten interiorizar y poder ver. La integridad, mis hermanos, es un valor que nos lleva a que en momentos como los que estaba viviendo Pedro, nosotros reaccionamos íntegramente. Nosotros reaccionamos conforme a Dios. Si en el trabajo, por ejemplo, en alguna ocasión yo trabajé vendiendo boletos de autobús y en esa empresa de autotransporte, los operadores, se le llama así a los choferes, ellos buscan que suban pasajeros sin que tengan boleto, con la intención de que ellos se queden con el recurso. Y claro, como hubo varios de por medio, pues le dan un poco al guardia de seguridad y le dan otro poco al vendedor. Inclusive había compañeros, mis hermanos, que andaban buscando a la gente y buscaban pasajeros para subirlos. Si algunas veces me dejaron dinero, ¿y qué debemos hacer nosotros? Es un ejemplo, porque esas circunstancias, así como yo me enfrenté, ustedes también se enfrentan. De muchas maneras. Les piden firmar documentos. Les piden falsear información. Les piden no sé cuántas cosas, acusar a alguien. O sea, eso existe. O sea, la presión que Pedro está sintiendo en ese momento, que claro, esto lo llevó a negar a Jesús, pero cuando nosotros caemos en esos supuestos, porque claro, nosotros no vivimos en un lugar donde nos persiguen, oye, niega a Jesús. Ya sí lo podemos llegar a negar en algunas circunstancias donde nos avergonzamos, pero yo estoy yendo a este punto donde a veces podemos negar a Jesús en la forma en la que actuamos, en la forma en la que vivimos. Podemos decir que somos cristianos, pero en la práctica somos ateos. Es por ello que tenemos que vivir en integridad, donde practicamos este principio, este valor, que cuando nosotros llenamos nuestra mente de la palabra, nosotros vamos a reaccionar conforme a la palabra. Pero si estoy alejado de la Biblia y estoy solamente en otras cosas, metiendo mi mente. Recuerden que el principio de Romanos 12 es renovaos
por medio del Espíritu de nuestro entendimiento, que nuestra mente esté renovada. Pedro en ese momento, por toda la presión que tenía, todo el contexto, la persecución, la muerte, quizá lo primero que dijo, no lo soy. Así, mis hermanos, cuando se dejaba el dinero allí, mi decisión era o tomarlo y gastarlo, o simplemente dejarlo ahí. Todos estamos expuestos a eso. Todos estamos expuestos en el trabajo, en circunstancias donde debemos ser íntegros, donde debemos reaccionar conforme a lo que Dios nos ha mandado. Así que Pedro no cayó de repente. Pedro cayó porque tomó decisiones que lo fueron llevando más y más y más. Imaginemos a una persona que trata de vivir íntegramente. Bueno, es contratada por primera vez a la empresa. Y en esta empresa, pues a lo mejor no le pagan un salario tan alto. Y él decide, bueno, como no me pagan tanto y tengo esta opción, pues voy entonces a compensar. Y poco a poco empiezan como que a justificar, es que no es robo porque ellos me roban a mí y entonces yo les quito aquí. ¿Se me entienden un poco? Y poco a poco vamos cayendo más. Y créanme que muchos de mis compañeros demandaron a la empresa porque lo sacaron, porque lo descubrieron y tuvieron pleitos legales y por 2 años. Y al final siempre, por lo regular, un pleito legal siempre se le da el lado al trabajador. Así que les quitan como 200,000 o 300,000 pesos después del juicio, pero ¿qué pasa con esas personas? Muchas veces quedan boletinadas, ya no les contratan, o siguen una tendencia de la misma manera, donde van cayendo y van cayendo cada vez más. A lo que Dios, a mis hermanos, lo que Dios nos llama a nosotros es a ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. A no ceder a esas presiones, a no negar al Señor, a ser íntegros en toda nuestra forma de vivir. Eso es un ejemplo. Así puede haber muchos ejemplos en el cual tenemos que ser personas que podamos ser íntegros. ¿Se dan cuenta? Y esto es algo que podemos observar, cómo Juan el apóstol prácticamente quita toda la escena de sí mismo. ¿Se acuerdan que estaba Juan también ahí? Y no sé si Juan estaba en el patio también. No sé si Juan estaría quizá adentro presenciando el juicio. No lo dice la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que Juan al final sí quedó con Jesús hasta el final, al pie de la cruz. No se trata, mis hermanos, de imitar a Pedro o imitar a Juan, sino primeramente de observar a nuestro Salvador, a todos mis hermanos, a todos los que están aquí y que quizá aún estén en ese decidir de creer o no creer, o quizá luchando con sus convicciones. Quiero que ustedes vean en este pasaje al Salvador, a Cristo, como Él tiene pleno control. Él nada escapa de sí, sino que Él vive en integridad, vive congruentemente. Inclusive las respuestas de Jesús, ese interrogatorio que Él hace, le preguntan ¿dónde están tus discípulos? ¿Qué es lo que has enseñado? Y Él dice todo lo que yo he enseñado, lo enseño públicamente, nada de oculto. Yo lo que enseñé, lo enseñé en el templo y lo enseñé en las sinagogas. Pregúntale a ellos qué les he enseñado. Esa fue la respuesta que, a pesar de que Jesús, evidentemente Jesús es Dios, pero lo que nos está enseñando el Señor es que Él respondió en base a su integridad y a la verdad. Y Pedro va a responder. Y oigan esto, yo sé que Pedro en ese momento hay algo que no tiene. Él no ha sido restaurado, él no entiende completamente el Evangelio o apenas lo va a percibir. Pero ese Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, ese Pedro es un Pedro que nunca se vuelve a mostrar de la misma manera. Se presenta ante las autoridades y les dice, ustedes mataron al Cristo. Capítulo 2 y capítulo número 4. Ustedes crucificaron al Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese Pedro es un Pedro que tiene dentro de sí al Espíritu Santo, aquel que se prometió que habría de venir. Y mis hermanos, ustedes se han creído en el Señor. Si son cristianos, ustedes también tienen cada día, en cada momento, en cada circunstancia, a ese mismo Espíritu Santo. Así que confiemos, vivamos íntegramente, andemos en la verdad, alimentemos, nutrámonos. Cuando nos encontremos en circunstancias que nos puedan hacer caer, no nos quedemos en ese ambiente. Es peligroso. Podemos caer en la tentación, podemos ceder, más bien dicho, a la tentación. La tentación de Pedro era negar al Señor. Él sucumbió a eso y al final terminó quebrantado y amargado. ¿No es así como terminamos cuando pecamos contra el Señor? ¿No es así como resultamos avergonzados, culpables? Sí, entendemos que el Señor nos ha de restaurar, pero mientras tanto pasamos ese proceso.
Mis hermanos, todo esto que estamos aprendiendo y que evidentemente tiene como intención es a que como iglesia seamos cada vez más fieles, a que no nos encajemos a lo que el mundo dice, a todo el ambiente, a toda la estructura. Cada uno piense y sabe ese ambiente que les presiona, quizás sea el trabajo, que los lleve quizá irse alejando poco a poco. Y no es así que a veces el trabajo nos aleja de congregar, de estar aquí. Y uno puede decir, es que necesito trabajar. Y sí es cierto, mis hermanos, todos necesitamos trabajar. Pero quizá puedo orar al Señor, o clamar, o pedir, o buscar, o inclusive buscar un trabajo que no me limite poder, para que no me vaya apartando. Y así hay muchos ejemplos que podemos entender en sus contextos, donde ustedes pueden verse presionados. Quizá la familia de ustedes no sea creyente y su familia le condicione, no, hoy es Día de las Madres y hoy tienes que estar conmigo. Y si no estás conmigo, pues eres una mala hija. Un ejemplo nomás. Yo sé que todos sabemos que nuestras mamás pues entienden esas circunstancias, sobre todo porque nosotros buscamos adorar al Señor. Quizá en otras iglesias le celebran el Día de las Madres, bueno, pero aquí no, aquí celebramos a Cristo. La cuestión aquí es que a veces puede haber esa presión de la familia que condicione y nos lleve poco a poco a negar al Señor. O de mí no me hables de eso porque respétame. Pero si ellos no respetan cuando tú quieres, te callan rápidamente, ¿no? Son muchos ejemplos que podemos ver, pero que la intención es, mis hermanos, que podamos entender que muchas veces vamos a estar bajo presión. Vamos a estar presionados, vamos a tener muchas circunstancias que nos van a llevar a fallar. Lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos que vivir en integridad. Integridad es reaccionar, vivir acorde a lo que Dios nos ha llamado a vivir. Así que, mis hermanos, el día de hoy quiero que ustedes oremos al Señor, pidamos que en momentos de la presión, de la persecución, de la angustia, podamos nosotros reaccionar y ser fieles al Señor. Recuerden lo que Él dijo. Si a pesar de todo eso, Él sigue fiel a nosotros. La intención es no pecar, no fallar. Que cada día, ¿se acuerdan lo que oraba Pablo? Que lo que Él empezó en nosotros lo termine en perfección. Eso quiere decir que nuestra vida cristiana no tiene que ser hacia atrás. Entendemos que a veces hay luchas, que hay circunstancias que nos aquejan, pero nosotros tenemos que ir creciendo, madurando, que cada vez vamos creciendo más y más en el Señor, dependiendo cada vez más en Él, de tal manera que de eso es la santificación. La santificación es de que, ¿recuerdan lo que Jesús oró? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que en ese proceso de ser más como Cristo, de ser más a la semejanza del Señor, no estamos solos. Esa es la meta, que cuando pasen los años, que cuando ustedes pasen 2 años, 3 años, ustedes digan, yo en este año que pasó, o estos 2 años que pasó, estaba así, pero ahora he comprendido más, y ahora estoy caminando más con el Señor, y estoy creciendo mucho más en la fe, que he tenido luchas, he tenido circunstancias, he tenido problemas, pero Dios ha estado conmigo. Que crezcamos mucho más en esa comunión, esa necesidad de Cristo, en esa dependencia a Él, en esa oración. Eso es, recuerden, lo que tenemos que buscar crecer. Eso es lo que vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos ensanchándonos cada vez más. Como decía el Salmo, ¿qué es el Salmo 3? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Porque después de la angustia viene ese reposo y ese ensanchamiento, donde hemos aprendido del momento de la prueba. ¿Acaso Pedro volvió a ser el mismo? El Señor viene más adelante y lo restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. Le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Jesús intencionalmente, y Pedro dice, se entristece y dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro fue un hombre que podemos sí imitar, pero particularmente vean a Cristo por sobre todas las cosas. Es por Cristo quien tenemos restauración, quien tenemos la salvación y en quien tenemos la plenitud de nuestras vidas. Dentro de todo esto, Jesús tiene el control. Recuerden lo que Jesús dijo a Pedro en otro evangelio. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte y cuando seas restaurado, ve y confirma a tus hermanos.
¿Sí? Así que mis hermanos, estamos para confirmarnos, para animarnos unos a los otros y vamos a orar. Vamos a orar que en momentos de circunstancias de prueba, de dolor, si las estamos viviendo, eso sirva como esos medios para pulirnos, pero no para llevarnos a negar al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te doy gracias que esta mañana nos has concedido poder reunirnos, mi Señor, para adorarte. Yo te ruego que todos los que estamos aquí, Señor, podamos mantenernos firmes, mi Señor, a pesar de las luchas, circunstancias, pruebas, inclusive aquello que nos hizo caer, Padre. Restaura a cada uno de mis hermanos que quizás se encuentra lastimado y dolido por su propio pecado, por su propia culpa, puedan reconocer su falta y puedan clamar a ti, Padre mío, y puedan